realizado por una firma consultora con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y en el cual se realizaron muchas mesas de trabajo en las cuales muchos de los miembros del Consejo participamos pues para ayudar a formular la misma. Para nosotros el hecho de que ya tengamos al menos un plan presentado de parte del Estado representa un gran avance, porque hemos venido en los últimos años intentando como gremios, como sector privado en todo caso, tener un lineamiento claro de hacia dónde va el país en este importante sector. Y esto nos da entonces la oportunidad de tener un lineamiento claro hacia dónde ir, pero también nos da una obligación como sector privado en este caso de ser los monitores, de ser los supervisores de la ejecución de este plan estratégico. El plan tiene más de 160 tareas que se deben realizar en un periodo de 13 años. Sin embargo, nosotros como sector estamos obligados a empujar a que muchas de esas tareas se hagan, se cumplan en el inmediato plazo, en el corto plazo. Para ello, como sector privado necesitamos que exista en Panamá un marco regulatorio para las alianzas público-privadas que nos permitan, efectivamente como sector, en este caso como COEL, representando a 21 gremios, poder tener las herramientas para fiscalizar pues la ejecución y poder aportar en esas tareas en los procesos de cumplimiento de las mismas y a la vez ir metiendo nuevos elementos de acuerdo vaya cambiando la industria. Nosotros desde el Consejo pues nos sentimos muy complacidos por el sitial que nos da la estrategia dentro de su plan y temas como el que vamos a ver el día de hoy acá son parte de eso. Tenemos que impulsar el crecimiento del negocio logístico. Hoy por hoy se dice que aportamos aproximadamente un 30% al PIB y el potencial es mucho mayor. Entonces, con esto en mente, debemos unirnos como sector privado y llevar adelante este proyecto y ayudar al gobierno nacional a que se inicien los procesos, porque lo más importante es que es un proyecto que traspasa administraciones. Hablamos de que por lo menos son 3 administraciones que están involucradas dentro de este plan estratégico y la única forma de que esto se pueda ejecutar es que el sector privado sea el motor y el monitor de esto. No podemos permitir que cada vez que haya un cambio de administración se nos cambie todo el plan y todo el juego. Así es que tenemos una labor muy importante del sector privado de apoyar, contribuir, criticar constructivamente y también aportar para que esto funcione y todos los que estamos alrededor de este negocio nos veamos beneficiados con generación de empleo y generación de riquezas para el país. Así que con eso en mente quisiera también hoy dar la bienvenida a nuestro nuevo asociado, que es AECEP, que es la Asociación de Empresas Courier de Panamá, que se han recientemente afiliado a COEL. Ya somos 21 gremios dentro de este consejo y estamos en crecimiento. Tenemos ya intenciones de otros gremios, incluso de otras partes del país, que están entendiendo la importancia de estar agremiados y de todos trabajar hacia un mismo destino. Así que, pues, le felicitamos al equipo de AECEP. Desafortunadamente el presidente no nos pudo acompañar porque tiene una misión extranjera, pero en las próximas reuniones van a estar con nosotros. También quiero anunciar que el día 6 de septiembre vamos a tener una reunión de la Comisión de Estándares, Innovación y Tecnología de COEL, que es una comisión que recién se creó, que va a estar enfocada precisamente en todo lo que son temas regulatorios, a nivel de que lo que estemos haciendo en el país, todos los proyectos que vengan estén contemplados o hablen idiomas o lenguajes comerciales globales. No podemos permitir que estemos creando soluciones locales o regionales. Tenemos que, como hub global, tenemos que hablar globalmente. Así que esa comisión tiene su reunión el 6 de septiembre. Y por último, quiero anunciar que el día 26 de septiembre para los agremiados vamos a tener nuestra Asamblea General en la cual vamos a estar discutiendo algunas modificaciones a los estatutos internos de COEL que nos van a permitir crecer. Ya no podemos seguir trabajando con el marco legal que hicimos en el 2012, pues
estamos creciendo afortunadamente y es positivo, así que necesitamos hacer algunos ajustes a nuestros estatutos y para eso es la Asamblea. Así que una vez más les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy interesante que discutir y es el marco legal que permite financiamiento a la industria marítima de Panamá. Es un tema que típicamente no hubiéramos hablado en COEL, sin embargo, dada la importancia del sector marítimo y del crecimiento que esto podría traer y las riquezas que puede traer al país a través del sector bancario, el sector seguros, el sector legal, consideramos de mucha importancia que este proyecto, esta ley que se implementó hace muy poco, pues tenga mucha mayor divulgación, sea más conocida y nos permita entonces hacer crecer ese negocio que, como todos sabemos, es efecto cascada para otros negocios que se dan en el país a través del conglomerado logístico. Así que, sin más, pues invito al señor José Quintero, que nos va a presentar el día de hoy el marco regulatorio, y también los invito a que él, como regente de este proyecto, nos conteste cualquier duda que podamos tener y ampliar sobre el tema. Así que, sin más, don José. Buenos días, estimados miembros del COEL y otros gremios aquí presentes. Pues bien, me tocó en el año 2014, al asumir las funciones de la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves, y viendo la cantidad enorme de inscripciones de hipotecas navales, miles y miles de millones de dólares. Desembolsar, dólares o balboas, desembolsar, traer de archivos una iniciativa que había comenzado desde tiempos del presidente Endara, donde se quería propiciar que en el centro bancario panameño pudieran venir estos grandes jugadores que son los que prestan o financian para la construcción de buques, compra y venta de buques, y que nosotros lo que hacemos es solamente inscribirlo. Voy a hacer un breve repaso a las oportunidades de negocios de la República de Panamá, porque esta presentación la hice antes de que esto fuera de ley de la República a los 5 bancos más grandes del Japón, que son uno de los, tal vez, del país que más confianza ha tenido pues en el registro panameño. Esto lo titulé ¿Por qué Panamá? Panamá tiene muchas oportunidades en el negocio marítimo. Cuenta en este momento con el Producto Interno Bruto de $12.000 anuales, que es uno de los más altos de la región. Adicionalmente, tiene el índice de competitividad en número 2 en todas las Américas. Por otro lado, la inversión extranjera directa creció hasta 5.209 millones de dólares en el año 2015. En otro orden de cosas, Panamá se mantiene como un país sólido en la región latinoamericana, en América entera. Por ende, grandes oportunidades en el desarrollo portuario, como lo han visto, el desarrollo que ha tenido, en ejemplo, en el Pacífico, Panamá Ports Company, en el Atlántico, Manzanillo International, Colón Container Terminal, PSP, que es de Singapur, y ya no somos el primero, ahora mismo estamos segundos y terceros en la región, pero hay que ver de que Panamá no es productor de carga, Panamá simplemente trasiega carga. Lo que es otras ventajas que nosotros tenemos muy puntuales es obviamente el canal de Panamá con la conectividad con más de 35
45 rutas que recorren el mundo entero. En ese momento era el proyecto de expansión. Yo le llamo un nuevo canal porque sinceramente existen dos canales, el canal antiguo y este canal buques o barcos, los denominados neocanales de registro naval. La flota mercante mundial, Panamá ocupa el primer lugar en abanderamiento y registro de buques, con más de 8.222 embarcaciones. Igual, nuestra dirección lo que hace es inscribir las hipotecas. Ahora viene un dato muy importante de varios aspectos que toca esta ley. ¿Qué hace esta ley? Es traer hacia Panamá o tratar de ganar una parte del gran mercado que se da a nivel mundial y propone incentivos fiscales, laborales y migratorios a las empresas que se establezcan en Panamá para varias actividades que tienen que ver con el negocio marítimo. Por un lado, la exoneración del impuesto de la renta, el impuesto de importación a un 3%. La exoneración del impuesto a la renta. Permiso. Las rentas provenientes del comercio marítimo internacional de naves mercantes nacionales inscritas legalmente en Panamá. Las rentas de empresas que se instauren sus operaciones en la República de Panamá con el fin de crear astilleros de construcción naval. Las rentas de las empresas dedicadas a proyectos marítimos financiables. Las rentas de los ingresos provenientes de intereses y comisiones que devenguen los bancos y entidades de financiamiento marítimo. Las rentas de ingresos provenientes de seguros y reaseguros que aseguren créditos de entidades de financiamiento marítimo. Esto es por un lado el impuesto que sería cero impuesto a la renta durante 20 años a los que se dediquen a estas actividades. Por otro lado, el 3% de impuesto de importación. Hay un factor muy importante, ahora voy a pasar a lo que son ciertas actividades marítimas. Sí se dedican ya a construir y reparar contenedores, pero para el comercio internacional no lo hacen. Entonces, ¿por qué no incentivar esta parte de la economía con grandes patios de contenedores donde se pueda construir y se pueda también reparar dichos contenedores? Y esto haría crecer en forma exponencial esta industria y crear fuentes de empleo. Pero lo que más me impactó y me causó a mí era la cantidad de dinero que el registro de naves cuida para el mundo. Estamos hablando de 31 billones, 206.390 millones, 660.916,82 centavos. Esto es el periodo desde 2014 hasta enero del 2017. No hemos contabilizado porque todavía no entramos a la contabilidad de los que restan. Este es el gran mercado, de lo cual, si vamos a ver las hipotecas de bancos panameños, apenas si llega a 100 millones de dólares es mucho. Entonces, ¿qué hacer? Dejar que sigan pasando los barcos, que se sigan escribiendo, que de hecho es muy bueno y tiene una industria que sale de eso, o intentar, aunque sea agarrar un pedacito de ese gran mercado. De eso se trata esta ley, de repotenciar el centro bancario panameño, ya con las medidas tan duras, perdón, un poquito quiero quitar esa palabra, las medidas tan transparentes que se le ha impuesto al centro bancario panameño, con las leyes que por mucho superan otras plazas bancarias, y ya con esa fortaleza ir a atraer nuevamente
bancos o alianzas de bancos o financieras para que desde Panamá se preste el financiamiento naval. Tengo la experiencia que cada vez que hay una hipoteca panameña de bancos panameños es la unión de 5, 6, 7 bancos por los montos tan grandes que significan estos negocios. De allí se está fomentando el financiamiento naval. Ya les conversé de contenedores, los incentivos. Ya les había hablado de los incentivos fiscales, la exoneración del impuesto a la renta, el impuesto de importación, en las diferentes modalidades que tiene. En lo que es permisos migratorios, permiso para el trabajador extranjero otorgado por el Servicio Nacional de Migración para los trabajadores contratados por entidades de financiamiento marítimo o proyectos marítimos. Permisos de trabajo por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y capacitación de lo que es qué actividades. Porque miren, les tengo que confesar una cosa, esta ley era mucho más ambiciosa, pero tuvo recortes necesarios porque obviamente hay que tributar al Estado. Los astilleros. Construir un buque de gran calado significan por lo menos más de 5.000 trabajadores bien pagos durante un periodo de 3 a 6, 7 años. Quizás eso esté un poquito lejos, pero ¿por qué no incentivar la construcción de yates, remolcadores, dragas, veleros y ferries y atuneros? A mí me han llegado personas de Francia, de Holanda, de varias naciones supremamente interesados en la construcción de estos tipos de barcos. Y estaban esperando esta ley. Lo que es la reparación y construcción de contenedores, yo creo que se hace muy necesaria, dado la cantidad de trasiego de contenedores que se hace desde el istmo. Y creo que sería lógico que desde el Panamá se hiciera. Por último, me inspiró en uno de los pocos viajes que he realizado al exterior en esta administración, lo que son los parques eólicos de mar, donde se produce gran cantidad de energía. Países enteros como Dinamarca, Suecia, dependen en gran parte de esta energía y simplemente la exportan. Nosotros tenemos unas fuertes corrientes de vientos en los mares. ¿Por qué no utilizar esto para que nuestro país en un futuro se haga menos dependiente de las importaciones de hidrocarburos? Son estadísticas sobre la energía localizada en los países globales. Bien, ¿qué es lo que pretende esta ley? Que el país se desarrolle en el sector donde somos, entre varios sectores, donde el sector donde somos muy fuertes, que es los mares. Los mares representan el doble de nuestra superficie territorial. Tenemos un gran privilegio, somos primeros en muchas otras naciones. ¿Por qué no ya entrar de lleno a este desarrollo y no seguir dejando pasar los barcos? Es un buen negocio, es un excelente negocio y le ha traído muchos réditos a la República de Panamá. De lo que se trata, y ya viene la parte de lo que es la implementación de la ley, es de unir sinergias entre el sector público y el sector privado para que esto se haga una realidad nacional y que tengamos un futuro promisorio. Por último, les voy a pasar un documental, sin que suene tampoco a propaganda, de el
los dos buques más grandes del mundo son el MC Oscar y el MC Oliver. Quiero destacar también, y perdone que se me haya olvidado, que dos abogados muy prestigiosos que se encuentran el día de hoy aquí formaron parte de ese equipo que por año y medio brindaron su tiempo para que esta ley fuera una realidad. Se trata del licenciado Skilsen, se trata del licenciado Jorge Loaiza, para los cuales pido un aplauso porque esto es un esfuerzo de patria y debemos pensar no en gobiernos, sino en Panamá, por encima de cualquier administración. Muchas gracias. Perdón, discúlpeme, no lo había visto. El licenciado Belisario Porras también fue parte de este esfuerzo nacional. $19,224 teus. La República de Corea hace 40 años era similar a la República de Panamá en lo que era desarrollo. Se propusieron en un plan nacional vivir ese país tan pequeño lo que es el día de hoy. Sin más, cualquier pregunta que pudiera absorberles, con mucho gusto.
en el año 2012 y hoy dándole la bienvenida a uno de los gremios, el 21 gremio que compone nuestra organización, parecería que el derrotero, la ruta que tiene el desarrollo logístico, pero especialmente el sector privado, es desarrollar los negocios. Pero para desarrollar negocios necesitamos una institucionalidad fuerte, un marco jurídico regulatorio que permita al inversionista nacional y extranjero tener la certeza que sus negocios pueden ser desarrollados y que no van a cambiar las reglas del juego o uno de los gobiernos que vendrán en el futuro. Desde su perspectiva y desde una cifra tan impresionante como la que usted nos relata, de 31.206 billones como un monto hipotecario registrado, desde solamente con un pequeño mínimo porcentaje de 100 millones de dólares que aporta nuestra banca, ¿cómo atraer esos bancos? ¿Cómo atraer estas construcciones de astilleros? Y más aún, si queremos un negocio pequeño para empezar, ¿cómo atraer una industria de reparación de contenedores? ¿Qué debemos hacer entre el sector público y privado? ¿Cómo hace el sector privado que confía y cree a pie juntillas en el desarrollo nacional? Y la mayoría de los aquí presentes representan una industria que le ha apostado al futuro del país para que no nos sorprendan con una ley de impuestos que da al traste con el desarrollo económico de Panamá. El esfuerzo, muchas gracias por la pregunta, el esfuerzo nacional está hecho. Es que esta ley realmente nace del sector privado hacia el sector público, no viceversa. Toca a todos los ciudadanos cuidar este logro que se ha hecho. Este logro viene realmente desde la administración del presidente Endara, inició esto, y no es en esta administración la que se tocó, se desempolvó el proyecto y se llevó a efecto. Hay muchas formas, pero ya eso va en la implementación de la ley para hacer más viable, más amigable la traída de estos capitales a la República de Panamá. Porque en este momento, según mi concepto, que lo he estudiado, Panamá tiene una de las legislaciones más fuertes y más transparentes en lo que es el negocio de banca. Si ya somos fuertes en eso, vamos hacia el otro escenario, con esa fuerza que tenemos, entonces atraer nuevamente a Panamá a aquellos jugadores que se fueron. Y también, ¿por qué no? Porque la ley lo permite, es flexible, las alianzas entre bancos extranjeros y bancos panameños. Tenemos que traer bancos también de Europa y también tenemos que traer bancos de América Latina, Sudamérica, hacia Panamá, por el sector que tenemos nosotros. Entonces, lo que está haciendo el doctor Quintero es muy importante porque tenemos a un campeón que estamos viendo el proyecto, por un lado, a nivel nacional, pero nos falta mucho, además de la reglamentación, salir afuera a vender un Panamá serio, un Panamá responsable, un Panamá que puede verdaderamente tener banco y, como dice la señora, que no cambiemos las reglas del sector financiero de un día para otro, digamos que tiene una estabilidad. El doctor Quintero también está planteando la idea de que tenemos que crear un ministerio. Bueno, allá también tenemos que unir un poquito más a la AMP con otros sectores y de repente tenemos un ministerio que incluye el tema logístico. Entonces, eso verdaderamente son pasos que vienen en el futuro. Pero yo pienso que este proyecto nos tiene que llevar, una vez que nos modernicemos en Panamá o nos entendamos, tengamos el mismo conocimiento, un montón de gente pasar al mundo internacional. Y luego traer de vuelta a esos bancos japoneses que estuvieron en Panamá un momento, que regresen a Panamá aquí, desde aquí, hacer cierre de financiamiento de barcos que están verdaderamente transitando los mares en Asia, no necesariamente en Panamá. Y desde Panamá registrarlo en el registro público, pero desde Panamá, a través de la comunicación internacional, hacer los cierres de las transacciones en Panamá. Eso significa ser competitivo con Singapur. Que Singapur lo hizo por la honestidad y por la anticorrupción y la política seria que tienen en Singapur, británica toda ella, en Panamá también lo podemos hacer. Entonces, este proyecto nos lleva a un potencial crecimiento muy serio y yo pienso que la llegada de China continental lo está llevando verdaderamente a un fenomenal destino de crecimiento marítimo. Pero tengo una duda. Hoy, al día de hoy, como está redactada la ley, si un banco, como lo menciona Ricardo,
japonés quiere realizar o inscribir el financiamiento o la hipoteca de un buque, ¿cómo lo hace a través de esta ley? ¿Él tendría que tener una licencia registrada en Panamá? Por supuesto. Sí, eso es lo que yo creo que quizás Omar también habla, porque también ahí tiene que haber una seguridad para los bancos que tienen licencia en Panamá. ¿Cómo lo harían al día de hoy? Yo conseguí, o bueno, algunos de nosotros a través de nuestras oficinas conseguimos una inversión. Al día de hoy, ¿qué pasos tuviese que seguir ese banco para poder utilizar este proyecto? Y le respondo inmediatamente. No se trata de vulnerar con esta ley las jurisdicciones ya establecidas y que le han dado mucho respeto a la República de Panamá. Lo que se trata, inclusive los bancos locales y las financieras locales, lo que se trata es que si van a prestar para el sector marítimo, tengan entonces las exoneraciones que brinda esta ley. Pero ellos tienen que pasar por todas las regulaciones para ser una entidad que en la República de Panamá pueda prestar dinero. No significa nunca que vamos a pasar por encima de la superintendencia de bancos ni nada de eso. Ellos previamente tienen que cumplir los requisitos de ley y luego entonces solicitar ser considerado como ente de financiamiento. Dentro del debate que tuvimos para la redacción de la ley, inclusive tratamos de incluir ciertos aspectos relacionados con el ejercicio de la banca y los requisitos que pudieran exigírsele a las compañías o a los bancos que quisieran llegar a hacer estos financiamientos desde Panamá, porque no solamente estamos hablando de que se trata de proyectos locales necesariamente, sino que lo que queremos es traer a la entidad físicamente a Panamá para hacer los desembolsos desde acá y que de esa manera ellos pudieran tener ciertos incentivos también con lo que corresponde o representa el desembolso de los fondos para proyectos multimillonarios, no solamente en Panamá, sino en el área. Queremos asimilar un poco la situación nuestra viendo cómo se han desarrollado Dubái y Singapur, por ejemplo. Entonces, el proyecto era sumamente ambicioso, pero estamos conscientes que estamos todavía un poquito en una fase medio arcaica dentro de todo este desarrollo. Entonces, abarcar mucho e incluso, yo creo que yo mismo propuse, porque me tocó hacer el primer borrador, poner ciertas excepciones o por lo menos incluso tratar de crear ese tipo de licencia o pasarle la pelota a los legisladores para que entonces se desarrollara una licencia especial para este tipo de proyectos, porque no se trata de ejercer la banca de forma general, que sería la licencia tipo A, pero la licencia internacional es un poquito más limitativa porque nosotros estábamos en un limbo dentro de esa esfera, pero tratar de meter esto en la ley era como decir, esta ley no va a pasar nunca. Ese es el problema es que falta todavía mucha concientización, mucha cultura y con el respeto dentro de nuestra Asamblea Legislativa, porque esto pasa allá y es como si estuviera escrito en otro lenguaje, en otro idioma. Entonces, sin ese tipo de respaldo, nosotros tenemos que empezar desde la educación a nuestros políticos, a nuestros legisladores, para que entiendan la trascendencia de estos fenómenos, porque la gente piensa, y entonces, o sea, se ha tenido que poner ahí ciertamente, yo soy un poquito enérgico, así, ¿sabes? En el sector Quintero, en estos temas, poner unos artículos que tienen que ver con una compensación social de todo esto. Eso, imaginan que viene un señor con una bolsa gigante y comienza a repartir plata para el sector privado. Esa mentalidad hay que cambiarla. En la medida en que se traigan proyectos interesantes, eso es un efecto permeable. De salida se comienza a beneficiar el país. Entonces, hasta que no cambiemos esa mentalidad, hay que apretar al cuello al ganso de los huevos de oro apenas que llega, vamos a tener ese tipo de obstáculos. Pero ciertamente es una buena espina dorsal para empezar a trabajar sobre el proyecto. El proyecto está en pañales, le falta mucha reglamentación y le falta, a mi juicio, ampliar mucho. Hablamos del tema de los shipbrokers, como existen en
Chipre, estamos pensando en revisar la ley de Chipre para hacer ciertos beneficios igual fiscales, legislativos y demás para tener esos centros de operación aquí en Panamá. O sea que lo que quiero decir es que tuvimos que aferrarnos a lo que tenemos ahora mismo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a dejar nosotros a la banca nacional? Era pisar muchos callos. Pero eso no tenía nada que ver con eso, ese era el problema, no se entiende. Pero por el momento lo que queremos, como que dice, tener una puerta para que de repente los bancos vean sus posibilidades. Viéndolo bien, si yo tengo que asesorar a un banco japonés, le puedo decir, bueno, de repente saco una licenciada, pero no tienes que hacer todo lo que dice la ley, tú tienes que prestar hipotecas y demás aquí locales y demás. Puedes hacer tu negocio de banca o de repente asociado o puedes... Hay figuras que uno puede explorar, pero ciertamente le falta, sí. La pregunta es muy buena porque falta masticar mucho en ese sentido. Ellos mismos hacen su propio financiamiento interno y ellos mismos construyen. Podría decirle que también los otros dos países son el Japón y Corea del Sur. En el caso de Corea del Sur, la gran cantidad viene inclusive del Banco Estatal coreano del Sur. El fenómeno es Japón, que sí tiene una banca diversificada y que tiene más o menos el 23% de la flota panameña. En lo que es financiamiento, como lo conocemos, yo diría que es el Japón. Son los incentivos fiscales, laborales, migratorios y pues la confianza en la República de Panamá. Porque pese a todo lo que ha sucedido, estos países siguen teniendo la confianza en Panamá. En el caso de la República Popular China, con la apertura de relaciones diplomáticas ha sido muy importante. Está en negociaciones ahora mismo un acuerdo marítimo para que Panamá entre como país privilegiado. Habíamos tenido un problema muy fuerte en el sentido de que los buques de bandera panameña se le cobraba una sobretasa cuando arribaban a puertos chinos. Y eso desviaba gran cantidad de buques hacia otras banderas como son Liberia y como es Islas Marshall. Lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos de acuerdo los panameños y reflejar una unidad frente a problemas tan puntuales como es este. Porque como dije en el principio, esto no es uno o dos gobiernos, esto es un asunto nacional que trasciende gobiernos y trasciende políticas. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, todos, en llevar esto para adelante, créame que lo hacemos. Panamá ha demostrado que lo que se propone, lo hace. Doctor Porras. Sí. Buenas, mi nombre es licenciado Belicero Porras. Yo participé también en la redacción de esta ley. Me acuerdo que las primeras preguntas que nos hicieron a nosotros antes de poder armar la comisión de redacción de esta nueva norma fue precisamente las preguntas que estaban haciendo. ¿Cómo nosotros podemos pretender quizás actualmente poder atraer bancos de capital enorme o bancos principales que precisamente son actores en este mundo de financiamiento de millones y millones de dólares, cuando nosotros tenemos quizás un centro bancario que banco por banco no pudieran tener la capacidad de este tipo de financiamiento? Lo primero que yo contesté es que nosotros no podemos saltarnos los pasos. Nosotros, con esta ley, nuestra intención es primero utilizar las ventajas que Panamá actualmente tiene como centro financiero y poder potenciar precisamente esas cualidades que tenemos ahora mismo al mercado nacional y regional. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos pretender ahora mismo pensar en proyectos donde quizás tengamos que tener 20 de los bancos aquí en sindicados para poder hacer un solo proyecto. Tenemos que pensar en el sector marítimo local y en el sector marítimo regional. Tenemos que pensar en Colombia, tenemos que pensar en Venezuela, cuando se recupere, obviamente, Perú, quizás hasta el Caribe, en la cual nosotros podemos quizás atraer también esos bancos que se encuentren de ese sector y venir acá con esta ley
que se sienten y aprovechen precisamente la coyuntura que tiene el país para poder ofrecer ese tipo de servicio. Para después entonces pasar a la siguiente etapa y buscar entonces estos bancos, megabancos, con los éxitos pequeños que se puedan producir, y entonces crear en Panamá lo que es un centro financiero internacional marítimo, como lo que es Londres, Nueva York o Singapur. Porque los que mencionó el doctor Quintero son centros que también ayudan mucho al financiamiento de su flota local, ¿no? China, Corea, Japón tienen flotas locales muy, muy importantes. Entonces, obviamente, los financiamientos se crean ahí también, pero más bien son de uso más nacional. Pero centros financieros internacionales per se, de capital, donde todas las jurisdicciones buscan precisamente un mercado para poder obtener ese financiamiento, en Londres, Nueva York y Singapur. Y Panamá, pues, quisiéramos que algún día podamos ser parte de eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no siendo así, les agradezco a Coel, al presidente Coel y a su junta directiva que me hayan permitido esbozarle esta ley, que yo tengo mucha fe en que va a darle gran impulso al desarrollo nacional. Muchas gracias.